Buenas noches, arrancaron las precampañas. Anaya luce frío en Querétaro, Mid se disfraza y López Obrador presenta un gabinete con mucho desconocido. Va a estar en el estudio el vocero presidencial Eduardo Sánchez. Vamos a preguntarle a qué se compromete realmente el presidente Peña Nieto en el proceso electoral en marcha. Estaremos en el Senado, todavía no se vota, todavía no se aprueba la ley de seguridad interior. El monstruoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, se burla de las acusaciones de acoso sexual de Salma Hayek. Vamos a ver cómo lo hace. Pero antes de ir con todo esto, en los últimos días hemos presentado los videos de los llamados justicieros de Culiacán, este grupo de hombres armados que agreden y humillan a presuntos delincuentes. Hoy las autoridades aseguran que ya identificaron algunas de las víctimas, pero que nadie los quiere denunciar. ¿Por qué te pasó eso? Un pendejo. Hasta ahora han sido identificadas por las autoridades de Sinaloa 3 de las víctimas de los llamados justicieros de Culiacán que fueron videograbadas. Hemos ya localizado el domicilio de 3 de las personas, no han presentado denuncia, los familiares tampoco han querido presentar denuncia al respecto. Las autoridades del estado aún no tienen indicios, ni siquiera de que las personas sometidas en los videos sean realmente delincuentes. Tampoco tienen certeza sobre la identidad de los justicieros. No se sabe si pertenecen a un grupo delictivo o a un grupo policíaco de Sinaloa. Estamos identificando información que logre precisarnos algunos elementos mínimos para esta integración de carpeta, de la que se desprende los videos, y cualquier señalamiento invitamos a la sociedad a que presente las denuncias respectivas. Los videos de los llamados justicieros de Culiacán siguen siendo la principal fuente de información sobre la cual las autoridades trabajan para determinar modus operandi. Pues en esto se pueden observar su forma de vestir, las armas y los vehículos que utilizan, así como la zona de operación. Eso le pasa por ratas abusones, puto. Bueno, pero otra vez de las redes sociales a los medios de comunicación, y entonces parece que la autoridad, en este caso la autoridad de Sinaloa, toma cartas en el asunto. Esta noche, hace un par de horas, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue notificado del procedimiento de extradición que hoy mismo formalizó el gobierno de Estados Unidos. Mañana vencía el plazo para hacer esta solicitud. Desde el 16 de octubre se le notificó a Eugenio Hernández que tenía una orden de detención provisional con fines de extradición porque una corte federal de Texas lo acusa de lavado de dinero, fraude bancario y de operar negocios de envío de recursos sin tener licencia. El exgobernador Hernández está preso desde el 6 de octubre, acusado por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas de peculado y lavado de dinero, y estaría cerca de ser extraditado a Estados Unidos. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvieron en Washington para el diálogo contra el crimen organizado. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que Estados Unidos va a compartir una base de datos sobre personas con antecedentes penales y bueno, se habló mucho de que combatir el crimen organizado incluye de un lado frenar el flujo de drogas a Estados Unidos y del otro frenar lo de siempre, el tráfico ilegal de armas hacia México. Miles de estadounidenses mueren por sobredosis, miles de mexicanos mueren por la violencia que genera el tráfico ilegal de drogas. Y este problema solamente vamos a poderlo superar si trabajamos juntos. We are facing an unprecedented drug crisis in America, perhaps the entire world. We've never seen the deaths that we're seeing today. Se trata de generar mayores respuestas desde una perspectiva de mercado, de restringir el financiamiento y las armas de las organizaciones criminales y de reducir su capacidad logística, así como disminuir considerablemente el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública. La Cámara de Diputados aprobó llevar a cabo una consulta popular sobre el mando único policial. La propuesta fue aprobada por el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza, el PAN, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano. Se oponían porque consideraron que es inconstitucional poner consultas de temas de seguridad nacional. Si se llega a hacer esta consulta, se haría el 1 de julio, el mismo día de la elección presidencial, pero todavía falta que la avalen el Senado y la Suprema Corte de Justicia.
Hoy se conoció una carta que el gobierno mexicano le envió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeid Ra'ad al-Hussein. Le responde el gobierno mexicano a las críticas que hizo contra la Ley de Seguridad Interior. En esta carta, que está fichada el 5 de diciembre, el gobierno mexicano dice que está sorprendido porque el alto comisionado se haya pronunciado cuando la ley no ha sido aprobada en el Congreso. También le cuestionan al alto comisionado que no haya tomado en cuenta las amenazas que enfrenta el país. El gobierno mexicano reitera que la Ley de Seguridad Interior no va a militarizar la seguridad pública, sino que va a darle un marco jurídico a las autoridades. La carta está firmada por el subsecretario de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, por el subsecretario de Gobernación, Derechos Humanos, Roberto Campa, y por la subprocuradora Sara Irene Herrerías. Así se estuvo debatiendo hoy y se sigue debatiendo esta Ley de Seguridad Interior en el Senado. Nadie está totalmente equivocado, ni nadie tiene totalmente la verdad. Hoy estamos frente a la posibilidad de que ustedes impongan una ley de seguridad interior, por cierto, que se va a judicializar. No le va a servir a las Fuerzas Armadas y seguimos con el desastre de inseguridad. Senadores, queda claro, no se militarizan las calles. Al contrario, se pone orden. Actuemos con prudencia y asumamos cada cual nuestra responsabilidad. Y así se ha discutido todo el día, pero hasta este momento, 10:36, no se ha aprobado la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué están tardando tanto, Ivonne? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pues continúa este debate y el derecho a pataleo, porque la mayoría a favor de esta ley ya se encuentra lista. Son senadores del PRI, son senadores del Partido Verde y varios senadores del PAN que se dividieron a favor y en contra y van a ejercer el llamado derecho de conciencia. ¿Por qué están tardando tanto? Es el debate, Ciro, este derecho a poder definir posturas y que quede claro quiénes abonaron en este marco jurídico y quiénes regresarán pues con sus electores a decir no le dimos el visto bueno. Estamos en tiempos pues de elecciones y eso está pesando mucho. Si la llegaran a aprobar en la próxima hora, en la madrugada, ¿tendrían tiempo de enviarla a los diputados y los diputados la podrían aprobar mañana? Por supuesto, los diputados están en receso a la espera de retomar su sesión en el primer minuto de este viernes para concluir este proceso legislativo y le van a dar el visto bueno. Quedamos en contacto, Ivonne. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Ciro. El productor de cine Harvey Weinstein respondió a las acusaciones de abuso sexual que ayer hizo públicas la actriz mexicana Salma Hayek. En un comunicado que se difundió en el sitio Deadline, el señor Weinstein argumentó que las acusaciones de Salma son imprecisas y que hay testigos que tienen una visión y una explicación diferente. La carta de Salma Hayek, publicada ayer en el New York Times, que reveló el infierno de acoso sexual, chantaje y maltrato al que fue sometida la actriz por el productor Harvey Weinstein durante la preparación y el rodaje de la película Frida, debe haberle dolido particularmente al productor. Más de 30 mujeres lo han denunciado desde octubre y hoy respondió por primera vez. En un comunicado, un representante de Weinstein negó las acusaciones de acoso sexual diciendo que son imprecisas. Informó que prefirió a Salma sobre Jennifer López para el papel de Frida, pese a que López era más conocida. Acepta que hubo fricciones durante la filmación,
pero siempre, según él, dentro del ámbito creativo. Y alega no recordar haber presionado a Salma para hacer una escena sexual explícita con una mujer. O sea, siempre solidario y respetuoso. O desmemoriado. En todo caso, esa es su versión. I give you 5 seconds to get out of here. 1, 2. Salma reviró de inmediato. Al lado de esta imagen que publicó en su cuenta de Instagram, escribió: "Es hora de parar el abuso contra las mujeres. Esperemos que el abuso de las armas pare también". Bueno, finalmente llegó el 14 de diciembre y comenzaron las precampañas presidenciales. Por cierto, Margarita Zavala, que está buscando ser candidata independiente, escribió en su cuenta de Twitter: tirar el dinero de la gente en precampañas inútiles es un insulto a los ciudadanos, sobre todo cuando sabemos que ya hay ganador definido por dedazo o autodedazo. Está en tus manos acabar con esta forma priista de hacer política de López Obrador, Mid y Anaya. Hoy se formalizaron las coaliciones electorales ante el Instituto Nacional Electoral. En unos minutos, a las 11, se va a registrar la alianza del PRI con el Verde y Nueva Alianza. Y hace un par de horas se registró la coalición ya de Morena con el PT y el Partido Encuentro Social. Ahí, por cierto, en este evento, un activista de los derechos de la comunidad lésbico-gay criticó esta alianza de Morena con el Partido Encuentro Social. ¡Fuera las iglesias de la política! ¡Viva el Estado laico! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Que esta bandera se va a llenar de sangre por tu culpa, corrupta! ¡Esa es tu culpa! Les pido por favor guardar el debido respeto. Yo no voy a tener derechos. Por tu culpa me dejan el trabajo en el gol. Por tu culpa, por tu culpa. Hay gente de la izquierda muy molesta por la decisión de Morena de hacer coalición con el Partido Encuentro Social. José Antonio Meade, el precandidato presidencial del PRI, pues está en precampaña, inició en Chiapas temprano, en primer minuto en San Juan Chamula, y al mediodía se fue a Tuxtla Gutiérrez, ahí se reunió con militantes del PRI, con militantes del Partido Verde, y hizo un llamado para no dividir al país. En esta causa militan los que creen en la verdad y en el valor de la palabra, los que cumplen los compromisos, los que no se conforman ni declinan su responsabilidad y sobre todo los que no se conforman con la realidad y buscan siempre mejorarla. Hay que alzar juntos la voz para afirmar que sin importar cuántos frentes vengan a nosotros, no nos va a dar frío. No nos van a dar frío los frentes. Ricardo Anaya, el precandidato del Frente Opositor, comenzó su precampaña en Amealco, en Querétaro. Aseguró que va a estar con los ciudadanos, va a tratar de entender sus problemas, proponerles soluciones concretas. Por la tarde se reunió con empresarios en San Juan del Río. Vamos a hacer una campaña austera. No son tiempos de despilfarro. No está el país para que se anden gastando cantidades millonarias en hacer campaña. Vamos a hacer una campaña sencilla. Vamos a hacer una campaña de muchísimo contacto con la gente, en donde mucho más que hablar, quiero escuchar. El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comenzó la precampaña con la presentación del que dice va a ser su gabinete en caso de que gane las elecciones. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le trata la vida? Muy bien. ¿A usted cómo le trata? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Estamos bien y de buenas. ¿Cómo se siente el inicio de la precampaña? Muy bien. Ahora vamos a informar. Para eso les convocamos. Del vestíbulo al elevador. No ven. Ese es el 4. ¿Seguro? ¿Es el 4? Ah, vénganse. Hola.
luego un poco de cariño de su esposa Beatriz Gutiérrez, y de ahí a la promesa de que los 16 que presentó hoy de ganar la presidencia de la República conformarán el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Andrés Manuel López Obrador fue orador único en una presentación preparada para medios de comunicación que duró 40 minutos. Entre los invitados, acompañantes asiduos del tabasqueño, como el empresario Alfonso Romo, las escritoras Laura Esquivel y Elena Poniatowska, la última, inconforme con la coalición entre Morena y el Partido Encuentro Social. No al PES, se leía en su cartulina. Morenistas que fueron adversarios, como Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, espalda contra espalda en primera fila. Y otros, que llegaron y se fueron de manera discreta, como Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac. La presentación del gabinete comenzó con aplausos para Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, propuesta como secretaria de Gobernación. Y terminó con Román Meyer, académico especialista en gestión urbana de 34 años de edad, que ocuparía la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se trata de 8 mujeres y 8 hombres de distintas disciplinas, sectores y corrientes del pensamiento, caracterizados en su conjunto por su independencia de criterio y sobre todo por su inobjetable honestidad. Y al final, una foto con el precandidato al centro. ¿Dónde están todos los que son? Los 16 de López Obrador. Si ganara la presidencia, en verdad, este va a ser el gabinete de López Obrador. Bueno, estas son las personas que presentó Olga Sánchez, la exministra Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte. Sería la secretaria de Gobernación, sería la primera mujer en ocupar el cargo. Fue durante 20 años ministra de la Suprema Corte de Justicia. Héctor Vasconcelos sería el canciller, Graciela Márquez, la secretaria de Economía, Carlos Manuel Ursúa, secretario de Hacienda, Rocío Nales, secretaria de Energía. Ella fue acusada por Eva Cadena de recaudar fondos ilegales para supuestos actos proselitistas de López Obrador en Veracruz. Víctor Villalobos sería el secretario de Agricultura, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, Esteban Moctezuma sería el secretario de Educación. Moctezuma fue 2 veces secretario en el sexenio de Ernesto Zedillo, fue secretario primero de Gobernación y luego de Desarrollo Social. Alejandra Frausto estaría en Cultura, Javier Jiménez Espriu sería el secretario de Comunicaciones y Transportes, Josefa González, la secretaria del Medio Ambiente, Miguel Torruco, quien fuera secretario de Turismo en el gobierno de la ciudad, sería el secretario federal de Turismo, Irma Sandoval iría a la Función Pública, Jorge Alcocer sería el secretario de Salud y María Luisa Albores, la secretaria de Desarrollo Social. Imagínese que usted tiene que decidir quién lo va a operar de una operación, de una neurocirugía. Y lo que le ofrecen es una cantidad de neurocirujanos que tienen estudios en México y después maestrías, doctorados en las universidades más fifís del mundo como Harvard y por ahí. Pero nunca han operado a nadie. Se han dedicado básicamente al estudio, al análisis, a la academia. Y eso cuando alguien se dedica a la academia, mi papá fue muchísimos años maestro, mi papá decía que cuando alguien sabe hacer algo muy bien lo hace. Cuando no lo sabe hacer lo enseña. Y cuando no lo sabe hacer ni enseñar lo critica. Así está el gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador. Muchos que su experiencia es básicamente cero y son unos perfectos desconocidos para el mercado. Mira, la secretaria de Economía, que ni siquiera me voy a aprender su nombre todavía, tiene estudios muy desarrollados en el Colegio de México. Ninguna experiencia en el Harvard. sector público. ¿Sabes en qué es experta? En la economía en tiempos de Porfirio Díaz. Tiene unos grandes trabajos de eso. Bien por ella. A ver, espérame. ¿El secretario de Finanzas fue secretario de Finanzas? De la Carlos Ciudad de Ursúa? México, 3 años. Bueno, eso es experiencia. Una mini experiencia. Una experiencita. Una experiencia.
Porque ni siquiera terminó el sexenio de López Obrador. Bueno, también él tampoco Él lo entró a terminó. la mitad, él entró cuando la crisis de Ponce, ¿te acuerdas? ¿No? En el 2004. Ponce, el que jugaba El que, en Las el que Vegas. jugaba con dinero que no Y era de luego él. se fue en la cárcel. Luego entró él y cerró bien. No, acuérdate que se sale antes. Él no cierra. Pero bueno, tuvo una experiencia en el gobierno de López Luego, Obrador. Rocío Nale, que esa es más famosa por ser diputada, ¿no? Sí. Ahora resulta que trabajó en Cangrejita y en Cangrejitos y en Pajaritos y en Cangrejera, que es ingeniera química, y ella va a ser la directora de Pemex, de la Secretaría de Energía si llegara a ganar Andrés Manuel López Obrador. Yo en este equipo le veo que son teóricos, es más, si ves a todos, salvo Esteban Moctezuma y... Esteban Moctezuma, que lleva 17 años fuera del gobierno. Y la ministra Cordero. La ministra que nunca ha tenido una experiencia de gobierno, que no sé, a lo mejor... Oye, no nada estuvo más en la imagínate, PGR, sí. y me lo decía alguien, imagínate que llegas al gobierno. Nada más en aprender cuáles son las formas del gobierno, de la forma 1, la 2, la 3, te pasan 3 años. ¿eh? Sí. Segundo, son teóricos. La gente teórica no tiene experiencia práctica. O sea, la teoría y la práctica son dos cosas Mala propuesta diferentes. de López Obrador. Si yo fuera mal periodista sería maestro de periodismo. Decepcionante la Para mí propuesta. no. Para mí me parece normal. Quizá tú que dices que ¿Dónde es muy... quedó Rogelio Ramírez de la O, este economista? Que ¿Dónde durante quedó, mucho tiempo ¿Dónde cercano- quedó Mario Delgado? ¿Dónde quedó Mario Delgado? Mario Delgado. ¿Dónde fue quedó secretario de Finanzas. Romo, que supuestamente era muy buen empresario según tú? No, yo no. Yo, su pregunté, historia empresarial yo no conozco, coincide conmigo, pero... no sabía. O sea, ¿dónde Pero quedaron bueno, todos ellos? Mala Los propuesta económica. Mira, son totalmente desconocidos. Y uno de los temas fundamentales en temas como economía. Pues imagínate que llega la señora, no, pues yo soy experta en el análisis y el estudio de la economía a principios del siglo XX. Y ahora vamos, del siglo XIX y del XX, vamos a hablar de la renegociación. ¿Qué te gusta? Las rondas que estamos renegociando con la Unión Europea. Bueno. No, a mí no me decepcionaron, pero son de nivel académico. Remátala, David. No era necesario, pero la Junta de Gobierno lo hizo. Decidieron elevar en 25 puntos base la tasa de referencia, el quinto aumento en lo que va de este año la dejan en 7.25 y siguen sin cambiar la posición, que será a finales del año próximo cuando la inflación comience a regresar a niveles aceptables. Gabinete de académicos. Bueno, hablando de elecciones, vamos a recordar el compromiso que hizo ayer el presidente Peña Nieto ante los gobernadores. Entre todos, tenemos que trabajar para que la elección de 2018 se lleve a cabo con plena normalidad democrática en todo el territorio nacional. Los retos de México nos exigen actuar con altura de miras, viendo siempre por aquello que nos acerca y que nos une más allá de las diferencias naturales de la pluralidad. Plena normalidad democrática, Eduardo. Ni una palabra del presidente en 6 meses. Buenas noches. Muy buenas Eduardo noches, Ciro. Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Plena normalidad Plena democrática. normalidad. Ni una palabra del presidente Pero eso no a implica- partir de enero. Eso no implica ninguna palabra del presidente. Implica que el presidente va a hacer exactamente lo que la Constitución y las leyes electorales le permiten hacer y no se va a inmiscuir en el proceso electoral en una forma que viole la ley. ¿Qué de significa ninguna eso? manera. Pues significa que términos reales. a ver, tiene un año. Términos de comunicación, Eduardo. En términos de comunicación, el presidente tiene que terminar su sexenio dando mayores resultados a los que hoy tenemos, que son muy buenos. Hoy tenemos 163 mil millones de dólares de inversión en México que han generado 3.5 millones de empleos en 5 años. Equivale a lo que se logró en los 12 años de las 2 administraciones pasadas. ¿Eso lo va a estar anunciando todos los No, días? no es que lo esté anunciando. Yo creo que lo que va a hacer, lo que va a hacer es terminar de concretar todos estos resultados que se tienen y que se pueden seguir cerrando. ¿Y los va a comunicar? Desde luego. Los comunicaremos en los términos que la ley nos lo permita. Ni un poquito más, ni un poquito menos Eso tampoco. lo veremos. El presidente quiere que gane José Antonio Meade, el candidato del PRI. Un presidente de la República lo que más quiere es que las instituciones se fortalezcan y se respeten. Y lo primero que el presidente va a hacer es velar por ello, porque las instituciones sigan siendo sólidas. El presidente irá, votará, ahí estará reflejado quién quiere que gane, como cualquier otro mexicano. Y como presidente de la República va a hacer lo que la ley le exige.
No va a tuitear en los debates como hacía Felipe Calderón, No cuando va. alguno de los oponentes de José Antonio Meade diga una cifra que no sea correcta, una de estas cifras que tú has manejado. ¿Quién va a detener al presidente? ¿Quién le va a quitar esa tentación al presidente? El presidente ha sido, fíjate, Ciro, yo creo que valdría la pena voltear hacia atrás. El presidente ha sido profundamente respetuoso de los procesos electorales en toda su administración. Como lo hemos visto conducirse en el pasado, lo vamos a ver conducirse en el futuro. Bueno, hablas de cifras, tienen muchas cifras. Hemos visto las campañas, por ejemplo, las cifras de empleo, que cada mes que salen nos dicen que se rompe récord. Tienen una buena cantidad de cifras en la mano. ¿Qué va a pasar con toda esa información? Pues voy a ir a darlas y yo creo que sí es importante que la gente las conozca. Luego nos perdemos un poco en los debates y perdemos de vista lo que se ha logrado. Y déjame simplemente referir 4 temas. Uno, el de empleo, que ya lo hice, el de y inversión. que además cada mes lo recuerda, que se rompe y se va a seguir rompiendo. Bueno, y yo creo que eso es algo acumulativo. muy afortunado, Ciro. Además, de los 3,5 millones de empleos, creo que algo que es muy relevante, el 40% de este empleo ha sido para mujeres, por ejemplo. El que 5 millones de mexicanos durante la administración del presidente Peña Nieto ha dejado la pobreza, salieron por completo y 2 millones... En la campaña les van a decir que no, pero por eso te digo que van a hacer en comunicación. Las cifras, se podrá decir misa. La realidad son las cifras que dice Coneval, que no es un órgano del gobierno, y todas estas cifras que están reconocidas por entidades que no están en el gobierno y que nos dicen, aunque a veces molesta, pues que vamos bien en esos términos. Y van a tener más cifras, insisto. Y vamos a comunicarlas en los términos que la ley nos lo permita. Creo que esto es bien importante. El presidente de la República es el jefe de las instituciones y es quien tiene la primera obligación de velar por que las instituciones se respeten. Él ya ganó su elección. Él ganó la elección en el 2012, hoy es presidente de la República, está dando resultados, queda un año más para poderlos consolidar. Mira, ahora el lunes en París, la OCDE le hizo un reconocimiento a México y desde luego a su presidente de cómo en México se pudieron llevar a cabo reformas que que eran imposibles de lograr. De manera que esto pues habrá que seguirlo comunicando. ¿Hay miedo, hay temor o hay miedo en Los Pinos ante un eventual triunfo de López Obrador? No, en lo absoluto. ¿No lo hay? Las instituciones, a ver, de ninguna manera. Las instituciones de nuestro país democráticas y el voto de los mexicanos son los que van a tener un papel protagónico y los mexicanos habrán de decidir cada uno con su voto quién deberá ser el próximo presidente de la República y en ese sentido tenemos que tener todos la certeza de que así va a ser. ¿Hay temor a un eventual triunfo de Ricardo Anaya? Insisto, la respuesta sería exactamente la misma. Con ninguno de los dos. No, ni con Van a ser ninguno. durísimos con ustedes, Eduardo. Y nosotros les van a decir de todo, ya les están diciendo de todo. Y nosotros seremos escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Insisto en ello, los mexicanos nos ha costado mucho trabajo tener unas instituciones sólidas, sobre todo en materia democrática, las tenemos que cuidar y la democracia es la que va a decidir. ¿El presidente va a callar y el vocero va a hablar mucho? ¿Va a hablar todo el tiempo? Ni el presidente va a callar y el vocero va a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del vocero? En primerísimo lugar, comunicarle a la sociedad lo que está haciendo el gobierno y cómo lo está haciendo. Y segundo, el presidente va a terminar su tarea de gobernar a nuestro México de aquí hasta el 30 de noviembre del 2018. Pues cuesta entenderlo, ¿eh? Ve cómo empezó este año con el gasolinazo, la popularidad del presidente en el piso. Como sea, en todas las encuestas el presidente ha duplicado esa popularidad. Sí. Y si le salen bien las cosas y si estas cifras de las que habla las sigue sintiendo la gente, es probable que aumente y mejore todavía más la aceptación del presidente Peña Nieto y se va a replegar. No entiendo. Yo creo que esto es muy importante. El presidente va a cumplir con lo que dice la ley. Y lo que dice la ley está muy claro. Y el presidente va a seguir dando resultados, el presidente va a seguir consolidándolos, la gente los va a seguir sintiendo y cada votante, cada persona que emita su voto podrá estar absolutamente seguro de que lo podrá hacer en absoluta libertad sin que el gobierno ni nadie más se involucre en lo que no se deben involucrar. Y nos involucraremos en lo que sí nos debemos involucrar. Lo veremos. Hoy empezaron las precampañas. Te invitamos. Gracias. La noche en que empiecen las campañas. Un día antes, un día después, cuando empiecen las campañas, te vuelvo a hacer estas preguntas. Básicamente las mismas preguntas esta noche. Y serán las mismas respuestas. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quedamos? Por supuesto. ¿Por ahí de abril? Me encanta la idea. Bueno, nos vemos aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Ciro, muchas Eduardo. gracias a ti. Gracias a Eduardo Sánchez. ¿Qué más tenemos, Paola?
29 indocumentados centroamericanos fueron encontrados hoy en el estado de Puebla. Ellos fueron abandonados dentro de un tráiler. Sus gritos lograron alertar a las autoridades. Se trata de 6 mujeres, 11 hombres y 12 niños que fueron encontrados con síntomas de deshidratación. Algunos se habían desmayado dentro del tráiler que provenía de Tabasco. Lograron ser encontrados antes de morir asfixiados. Los migrantes son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras y pretendían llegar a Estados Unidos hasta ser abandonados en la autopista Puebla-Córdoba por el conductor, de quien no se tiene todavía información. Debido a la mala calidad del aire, hoy la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó a las 11 de la mañana la fase 1 de contingencia ambiental en el noreste del Valle de México, que incluye los municipios del Estado de México como Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, La Paz, Nezahualcóyotl y Tecámac. La Ciudad de México incluye la delegación Gustavo Amadero. La CAM informó que en esta fase de la contingencia el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal. A partir de hoy hasta el domingo, el Frente Frío número 16 y la segunda tormenta invernal ocasionarán la caída de nieve en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sonora y Sinaloa. Esto lo informó Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional. En un comunicado informaron que se esperan temperaturas de 5 grados bajo cero en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. En la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas habrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados. Hoy Walt Disney Company adquirió gran parte de los activos de películas y programas de televisión de 21st Century Fox por más de $52,000 millones. Con la compra obtuvo los derechos de más superhéroes de Marvel como X-Men, Deadpool y Los Cuatro Fantásticos. Además adquirió la franquicia de Avatar, El Planeta de los Simios y Alien, así como el canal de televisión Fox, donde se transmiten Los Simpson, y el canal National Geographic, como la plataforma digital Hulu. Disney anteriormente había adquirido los derechos de Lucasfilm, Pixar y Marvel. A partir de ahora, Disney domina el cine y la televisión en todo el mundo y estarían planeando tener un streaming en el año 2019. National Geographic ha presentado las mejores fotografías de naturaleza en 4 categorías: vida salvaje, paisajes, fotografía aérea y bajo el agua. La fotografía ganadora fue la de un orangután macho mirando detrás de un árbol mientras cruza un río en Borneo, de Jayaprakash Boe, que obtuvo $7,500 por esta imagen. Los ganadores podrán ver su fotografía en la próxima edición de la revista National Geographic, así como aparecer en la cuenta de Instagram. El fotógrafo mexicano Alejandro Prieto ganó el segundo lugar en la categoría Vida Salvaje con su fotografía Mother's Love. En el concurso participaron 11,000 fotografías provenientes de todo el mundo. Permiso, Ciro. Hacemos una pausa. Al regresar, Javier Alarcón. Regresa Marco Fabián. A ver qué significa eso para la selección. Un árbitro mexicano en la final de esta Mundial de Clubes. Y el decepcionante inicio de las campañas electorales. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Tan criticados, siempre cuestionados, pero el arbitraje mexicano tiene nivel y César Arturo Ramos, de 34 años, ha sido designado el árbitro para pitar la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Gremio. Tiene 34 años, nació en Culiacán. Debutó en la Liga en el 2011, ya dirigió una final en el 2014, tiene el gafete de FIFA desde el 2014 y va al Mundial de Rusia. Felicidades para el árbitro mexicano. Después de 5 meses, buenas noticias para Juan Carlos Osorio. Marco Fabián volvió a practicar con su equipo, el Eintracht Frankfurt. El 1 de diciembre regresó a las prácticas, pero hasta hoy tiene ya un entrenamiento este volante de 28 años, del que tenemos que agarrarnos con las uñas porque hay pocos con ese talento para la próxima Copa del Mundo. Y hablando de las opciones que tiene Juan Carlos Osorio, buena actuación de los mexicanos hoy. El Porto gana 4-0 al Vitória Guimaraes y aquí está en el tercer gol del Porto la combinación entre Herrera, doble pared, una con Corona, la otra con finalmente Aboukar. Y así
tiene la anotación. Y en el cuarto gol también aparece el mexicano a segundo poste, consiguiendo una asistencia, un muy buen complemento en la acción. Diego Reyes 90 minutos, el Tecatito 90, Héctor Herrera al 79 salió de cambio y Miguel Ayun no fue ni a la banca. Y los Pumas están muy cerca de concretar esto que sería importantísimo. El regreso del portero Raúl Gudiño, de 21 años, que nació en Guadalajara, fue mundialista en el Sub-17 del 2013, fue contratado por el Porto y después cedido al Apoel de Chipre. Bueno, los Pumas dicen que están a detalles de traerlo de regreso al fútbol mexicano. Y esta noche Indianápolis contra Denver en la NFL, jueves por la noche. Y esto lo más relevante, para esto se pintan solo los estadounidenses, la afición y los clubes. Jennifer, I give you this ring as a symbol of my love and commitment to you. Joe, you may kiss your bride. Ladies and gentlemen, it's Blue's honor to introduce to you for the first time, Mr. and Mrs. Joseph Swain. Joe y Jennifer en la zona de anotación. Y la pregunta para la Liga Mexicana de Fútbol, para la de béisbol, ¿cuándo darle al aficionado un poquito de caricias como esto que nada cuesta? Ciro, amigos, los deportes esta noche, muchas gracias. Busca la magia navideña en Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Gracias, Javier. Hacemos una pausa. Al regresar, ni Anaya, ni Meade, ni López Obrador estuvieron a la altura de lo que se esperaba en este primer frío día de precampañas. Volvemos. No fue un gran comienzo el de las precampañas. Ricardo Anaya se vio frío y algo fuera de forma en Querétaro. Andrés Manuel López Obrador presentó un gabinete que, comparado con el que propuso hace 6 años, parece más bien de segunda división. Y José Antonio Meade no quiso o no pudo evitar un arranque como el de cualquier otro viejo priista. Se disfrazó de chamula, impostó la voz y gritó para llevar el compás de las matracas. Pero en fin, es solo el comienzo. Aunque tiene razón Margarita Zavala, ¿para qué tanto gasto en las precampañas si ya se sabe que ellos tres van a ser los candidatos de sus coaliciones? ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan pavimentado? ¿Para qué tanto spot, tanto rollo, tanta faramaya? ¿Para qué? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Y a pesar de tanto spot, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.